Capítulo 56. Uchiha Haru había terminado en este lío simplemente porque había dado un paso adelante para salvar a la hija de Yuga Yashi. Pero en el momento crítico, cuando su vida pendía de un hilo, Yuga Yashi había decidido no apoyarlo. Yashi había pronunciado palabras que sonaban nobles, incluso elevadas. Sin embargo, Haru no sentía ningún resentimiento en su corazón. Primero, nunca había salvado a Hinata esperando nada a cambio. Había sido una decisión personal, tomada sin importar los beneficios que pudiera traer ni si le haría ganar el favor del clan Hyuga. En segundo lugar, Haru entendió muy bien que las palabras de Yashi eran, de hecho, ciertas. En el curso original del incidente, fue el propio Yuga Yashi quien mató al enviado de la nube oculta tras el intento de secuestro de Hinata. En aquel momento, se preparó voluntariamente para morir por la paz de la aldea, asumiendo toda la responsabilidad. Aunque Yashi finalmente vivió, fue a costa de la vida de su hermano gemelo, Yuga Hisashi. Yashi había elegido el sacrificio por la paz de la aldea. Esa determinación era innegablemente respetable. Pero respeto no significa acuerdo. Y ahora, con el voto de Yashi, el recuento del consejo estaba empatado. Ambos lados habían recibido el mismo número de votos. El tercer Hokage originalmente tenía la intención de resolver el asunto definitivamente hoy. Pero no esperaba que terminara en empate. En ese momento, Danzo se inclinó y susurró algo al oído de Sarutobi Hiruzen, algo críptico, codificado. 8-6-0. El tercero asintió levemente, aparentemente aceptando la sugerencia de Danzo. Luego se giró para dirigirse a la sala. Hay un empate, dijo lentamente, frunciendo el ceño. Me resulta difícil tomar una decisión en esta situación. Por ahora, dejemos el asunto de lado. Todos necesitamos tiempo para reflexionar sobre la mejor manera de actuar. Ninguno de los jefes de clan ni los funcionarios de alto rango de Konoha plantearon objeciones. Las negociaciones ya se habían prolongado hasta este punto. Era improbable que cualquier discusión adicional diera un resultado decisivo. Solo serviría para perder más tiempo. Retrasarlo fue la decisión más práctica. ¿Pero qué pasa con Uchiha Haru?, preguntó alguien abruptamente. Él ya sabe cómo vamos a tratar con él. ¿Y si intenta escapar mientras tanto? La facción pacifista intervino rápidamente, con un tono cortante y lleno de miedo. Así es, enciérrenlo. No podemos dejarlo andar suelto como antes. Los defensores de la guerra respondieron con desinterés. La mayoría no había abogado por la guerra en nombre de Haru. Simplemente querían preservar el honor y la dignidad de Konoha. Solo unos pocos, como Uzuki Yugao y Yui Kurenai, reaccionaron con visible indignación. Pero su estatus en el pueblo era bajo. Sus voces tenían poco peso. Solo pudieron apretar los dientes y permanecer en silencio. Tras un largo momento, el tercer Hokage se giró hacia Uchiha Fugaku. Jefe del clan Fugaku, dijo lentamente, Uchiha Haru es de tu clan. Lo pondré bajo tu custodia. Fugaku asintió silenciosamente en señal de reconocimiento, aceptando la responsabilidad sin quejarse. Nadie en la sala expresó más preocupaciones. De hecho, la mayoría se sintió tranquila. Haru podía ser poderoso, pero un solo hombre no podía simplemente huir y arrastrar consigo a todo el clan Uchiha. Y si Fugaku permitía que Haru escapara, asumiría toda la responsabilidad. Ese solo riesgo mantendría la situación bajo control. Así que, por ahora, el asunto se consideraba resuelto. Uchiha Fugaku se llevó a Haru en silencio. Yui Kurenai y Uzuki Yugao querían decirle algo, pero al final se detuvieron. Ya habían ofendido a un gran número de ancianos y jefes de clan de Konoha durante la votación. Si ahora demostraban públicamente su simpatía por Uchiha Haru, incluso en contra de los deseos del clan Uchiha, muchos los considerarían traidores. Sería difícil para ellos seguir viviendo y trabajando pacíficamente en Konoha. Especialmente después de la reunión de hoy, ya no albergaban las ingenuas esperanzas que antes albergaban. Por primera vez, habían visto realmente la podredumbre que se extendía en el corazón del pueblo que amaban. Todo en nombre de la paz, Konoha estaba dispuesta a ignorar la justicia y a sacrificar a quienes habían hecho lo correcto. Esta era la oscuridad escondida detrás de la radiante fachada de Konoha. Después de que la asamblea se levantó y todos los demás se fueron, el tercer Hokage llamó a algunas personas para que se quedaran. Uzuki Yugao, Yui Kurenai, Sarutobi Asuma y algunos otros. Después de lo que pasó hoy, preguntó el tercero, ¿te sientes decepcionado de Konoha? Su voz era tranquila, tan suave como siempre. No me atrevería, respondieron apresuradamente Kurenai y los demás. El tercero podía parecer una figura amable y paternal, pero todos sabían que no era así. Era el Hokage.
A medida que uno crece, más se da cuenta de que quienes llegan a ese nivel de poder no son nada simples. No tengas miedo, dijo el tercero, con una leve sonrisa. Quizás, a tu juicio, muchas de las decisiones que tomamos hoy fueron impactantes, incluso inaceptables. Pero entiendan esto, también fueron actos de necesidad. Cuando alcanzas cierta altura, cuando posees una visión más amplia y una experiencia más profunda, llegas a ver que la vida no siempre puede ir como deseas. Puede que no lo entiendas ahora. Pero lo harás algún día. Su mirada se dirigió a través de la habitación, desde Asuma hasta Migui, y luego a los demás. Todos ustedes son los más prometedores de la próxima generación de Konoha. El futuro de Konoha dependerá de su fuerza y su voluntad. Donde las hojas bailan, el fuego nunca cesará. Ahora depende de ti sacar adelante a Konoha. Hizo una pausa antes de añadir, con tono pesado. Lo ocurrido en la reunión de hoy es el secreto más importante de Konoha. No debes hablar de ello con nadie, ni siquiera con tus camaradas más cercanos. Konoha no puede soportar otra agitación. Yui Kurenai, Uzuki Yugao y Asuma asintieron en silencio. Ellos entendieron. Aunque la verdad los dejó furiosos, aunque ahora sabían cuán retorcidas se habían vuelto las cosas, si esta información se difundía, encendería una ola de disenso. Especialmente dentro del clan Uchiha. Si más personas pensaran como Haru, las cosas podrían convertirse en un caos. Entonces, la verdad tuvo que ser enterrada. En cuanto a algunos de los otros presentes, no habían entendido completamente lo que quería decir el tercer Hokage. Sus palabras eran vagas, filosóficas. Sin embargo, de alguna manera, mientras hablaba, la furia justa que había estallado en ellos comenzó a apagarse lentamente. Tal vez, todo esto realmente fue para Konoha. Quizás eso lo hizo comprensible. Pero aún así, ¿fue realmente correcto sacrificar la vida de Uchiha Haru por el bien de esta supuesta paz? Nadie lo podría decir con seguridad. Y ninguno de ellos se atrevió a preguntar de nuevo. Por otro lado, Uchiha Fugaku escoltó a Uchiha Haru fuera de la cámara del consejo y lo condujo a la sede de la policía militar de Konoha. Para tranquilizar a los superiores de Konoha, no tengo más remedio que incomodarte manteniéndote aquí temporalmente, dijo Fugaku. Yo me encargaré de todo. El ambiente aquí no es ideal, pero no será demasiado duro. Uchiha Haru asintió. La ubicación no importaba. Lo que importaba era la quinta simulación del sistema. Necesitaba un espacio donde no lo molestaran. Eso fue suficiente. En cuanto a medio ambiente, realmente no importaba. Antes de partir, Fugaku añadió. No te preocupes. Haré todo lo posible para mantenerte a salvo. Aunque no pueda garantizar tu seguridad, intentaré ganar tiempo. 3 meses como máximo, y podré prepararlo todo. Para entonces, habremos eliminado a Danzo y tendremos la ventaja para negociar con Konoha. Estarás a salvo. Con esto se fue. Uchiha Haru fue confinado en la celda de detención. Como era de esperar, finalmente he llegado aquí. Miró a su alrededor y reconoció que era la misma prisión en la que había estado recluido durante la cuarta simulación. Después de calmarse, inmediatamente se sentó y comenzó a meditar. En cuanto a lo que Uchiha Fugaku había dicho antes de irse, no le importó en absoluto. Fue solo una broma. 3 meses. Es posible que ni siquiera hayan 3 días. Se acercaba la noche del exterminio del clan Uchiha, orquestada por Danzo y aprobada tácitamente por el tercer Hokage. No hubo tiempo para prepararse. Fue lo mismo que antes. Fugaku no era mala persona. En un entorno más pacífico y estable, habría sido un buen líder de clan. Sin embargo, en las circunstancias actuales, Fugaku era algo incompetente. Indeciso, débil y falto de previsión. No era sorprendente que el clan Uchiha hubiera caído en su situación actual. En las sombras afuera de la sede de la policía militar de Konoha, un hombre enmascarado estaba solo, mirando el edificio, perdido en sus pensamientos. Después de un rato, una figura blanca emergió lentamente de un árbol cercano. Jejeje, ¿planeas reclutar a Uchiha Haru en nuestra organización? Preguntó la figura blanca. Sí, asintió el enmascarado. Es un hombre de mérito, pero lo están sacrificando por la supuesta paz. Traicionado por la aldea, y Uchiha Fugaku no mostró ninguna resistencia. Debe estar lleno de ira. De hecho, rió entre dientes la figura blanca y luego continuó. Lo importante es que nuestra organización tiene escasez de personal, y Uchiha Haru es lo suficientemente fuerte como para ser miembro. ¿Pero por qué no se resistió? Con su fuerza, si quisiera irse, habría pocos en Konoha que pudieran detenerlo. La figura blanca no pudo evitar sentirse desconcertada.
Había presenciado personalmente cómo Uchiha Haru mataba a Kurosuke Raiga, de forma limpia y eficiente, sin dudarlo ni un segundo. Un maestro así, incluso si no estaba al nivel de Kage, no estaba muy lejos. ¿Por qué se quedó sentado allí esperando la muerte? El hombre enmascarado permaneció en silencio. También estaba desconcertado. Había presenciado personalmente el poder de Uchiha Haru. Tal velocidad y capacidad de respuesta que incluso él había sufrido algunas pérdidas por descuido. Tal fuerza debe haber alcanzado el nivel Kage. ¿Por qué se quedó sentado allí esperando la muerte? Por la noche, Uchiha Haru se sentó en la cama, meditando en silencio. De repente, abrió los ojos y su Sharingan se activó, tornándose rojo sangre. Sin embargo, no era el Mangekyou Sharingan, sino el Sharingan estándar de 3 Tomoe. A menos que estuviera en una simulación o fuera absolutamente necesario, no estaba dispuesto a revelar toda su fuerza. Al momento siguiente, un vórtice apareció en el vacío frente a él. Entonces, una figura emergió lentamente. Era el hombre enmascarado. «¿Eres tú?», dijo Uchiha Haru con calma, sin mostrar ninguna reacción significativa al ver al hombre enmascarado. Porque ahora, poseía fuerza. «Soy yo, pero no te emociones demasiado. No quiero hacerte daño. De hecho, vine aquí solo por ti». El hombre enmascarado habló con su habitual voz profunda y majestuosa. «Oh». Los ojos de Uchiha Haru brillaron. Capítulo 57. Él fue quien salvó a la hija mayor del clan Hyuga, un héroe para la aldea, y aún así, así es como le pagan. No hay recompensa. No hay gratitud. En cambio, lo convierten en un chivo expiatorio de su supuesta paz. ¿Estás realmente dispuesto a aceptar ese destino? La voz del enmascarado era serena, pausada, casi hipnótica. Cada palabra se deslizaba en el silencio como una cuchilla, cortando la superficie y clavándose en el alma. No fue solo persuasión, fue manipulación, respaldada por una especie de carisma retorcido que podía influir incluso en la mente más cautelosa. Uchiha Haru escuchó en silencio. Así que este era el objetivo del hombre enmascarado: el reclutamiento. No fue difícil de entender. Por lo que Haru entendió, la organización detrás de este hombre, Akatsuki, había pasado por 3 etapas principales en su evolución. La primera fue la fase de expansión. En ese momento, Akatsuki era un grupo mercenario, independiente de cualquier aldea. Se centraron en el reclutamiento, en ampliar sus números, en aceptar cualquier misión que estuviera bien pagada, todo con el fin de acumular poder y recursos. La segunda fase fue la fase de captura de la bestia con cola. En esa época, la organización evolucionó hacia la conquista global, cazando y sellando sistemáticamente a los Biju, bestias con cola, para crear armas de guerra devastadoras. Su objetivo: la dominación total mediante un poder abrumador. La tercera y última fase coincidió con la cuarta gran guerra ninja. Con el respaldo de Kabuto Yakushi y el apoyo de la reencarnación del mundo impuro y un ejército de 100.000 Zetsu blancos, Akatsuki declaró la guerra al mundo. Su poder había crecido tanto que todas las aldeas shinobi se vieron obligadas a unirse contra ellos. A juzgar por la línea de tiempo actual, Akatsuki todavía estaba en su fase inicial, reclutando silenciosamente, reuniendo fuerza y operando en las sombras. Aún no eran la entidad aterradora que un día sacudiría los cimientos del mundo shinobi. Su equipo estaba incompleto, y su poder, aunque creciente, no había alcanzado su máximo potencial. Lo que convirtió a Uchiha Haru en un objetivo valioso. Era poderoso, desilusionado y, sobre todo, prescindible a los ojos de Konoha. Tras la noche en que el clan Uchiha sería masacrado, incluso si sobrevivía, jamás volvería a ser bienvenido en la aldea. Konoha ya lo había marcado como una amenaza. Entonces, ¿qué opciones le quedaban? De una manera retorcida, unirse a Akatsuki tenía sentido. El hombre enmascarado cruzó los brazos tras la espalda y se mantuvo erguido, irradiando una tranquila confianza. Uchiha Haru no dijo nada. Ninguna reacción visible. Ninguna pregunta. Solo un silencio sereno y sereno. El hombre enmascarado se dio cuenta. Eso estuvo bien. Si Haru hubiera reaccionado con sorpresa o rabia, habría puesto en duda todo lo que el hombre enmascarado había aprendido sobre él. Sabía que Haru no era una persona sociable. El chico no tenía amigos, ni lealtad al clan, ni una conexión real con la aldea. Era brillante y analítico, pero distante, peligrosamente distante. Gente así no grita cuando la traicionan. Ellos esperaron. Ellos lo planearon. Ardieron lentamente. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Haru. La voz del enmascarado era como la seda. «Puedo salvarte». «¿Salvarme?».
repitió Haru, con tono neutral. Sí. Salvarte. Y solo yo puedo. El hombre lo miró fijamente, con una mirada impasible, como si pudiera ver a través de la piel de Haru y leer la verdad que se escondía tras ella. Eres poderoso. Con tus habilidades, podrías huir de Konoha en cualquier momento. Pero no me refiero a eso. Hay una amenaza mayor. Una crisis más profunda que la simple huida. El rostro de Haru permaneció impasible. Pero por dentro, ya lo sabía. Sabía exactamente a qué crisis se refería el hombre enmascarado. ¿Qué opinas del clan Uchiha? Preguntó de repente el hombre. Ignorante. Arrogante. Corrupto. Débil. Sin salvación, respondió Haru sin dudarlo. El ojo del hombre enmascarado se entrecerró, impresionado. Perfecto. Este chico no se aferraba a ilusiones. No intentaba salvar un legado podrido. Había atravesado la fachada y había visto al clan tal como realmente era. Uchiha Haru no estaba roto. Renació en el fuego. Y ese era precisamente el tipo de aliado que el hombre enmascarado quería. Sí. Tienes toda la razón, dijo el hombre con aprobación. El clan Uchiha está podrido hasta la médula. No tienen salvación. Por eso, he decidido destruirlos. Lo dijo sin emoción. Destruye al clan Uchiha. El clan más poderoso de Konoha. ¿Arrogante? Quizás. Pero Haru sabía que no era un engaño. No tenía ninguna duda de que este hombre tenía la fuerza, y los aliados, para hacerlo. Aún así, no podía dejar que se notara demasiado. Tenía que interpretar el papel. Fingiendo sorpresa, preguntó, ¿es esa la peligrosa crisis que mencionaste? Sí, respondió el hombre enmascarado. La masacre del clan Uchiha ya está en marcha. Su voz no cambió, pero el peso de esas palabras podría haber aplastado montañas. Era el tipo de declaración que podía partir el alma de una persona en dos. Además de mí, Uchiha Itachi también es parte de la misión. La división raíz de Konoha, Danzo, ya dio su aprobación. Incluso el Hokage está dispuesto a mirar para otro lado. Hay shinobi de nivel Kage escondidos en las sombras para garantizar que nada salga mal. La noche de la masacre Uchiha es inevitable. Nadie puede detenerlo. Ni siquiera tú. Los ojos de Haru se entrecerraron y su expresión se oscureció. Era una actuación, por supuesto. Pero tenía que parecer real. Y al hombre enmascarado le pasó lo mismo. El bastardo realmente creía que tenía a Haru acorralado. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Haru rotundamente. El hombre enmascarado extendió las manos. Ven conmigo. Únete a mi organización. A cambio, te sacaré del campo de juego durante la masacre. Vivirás. Serás libre de Konoha. Libre de los Uchiha. Libre de la sangre. Unirse a Akatsuki, y evitar la masacre del clan Uchiha. La mente de Haru procesó las implicaciones instantáneamente. No fue una oferta vacía. Si desaparecía antes de la noche de la matanza, podría escapar de la espada de Danzo y evitar ser tildado de traidor. Podría alejarse con vida y con poder. Y cuando el polvo se asentó, él todavía estaría de pie. Todavía mirando. Todavía estoy planeando. No era la peor opción. De hecho, podría ser el perfecto. Haru parpadeó lentamente, sus ojos brillaron levemente rojos en la tenue luz de la celda de la prisión. Él no habló. Pero tampoco dijo que no. Había entrenado sin descanso, realizando innumerables simulaciones, pero al final, tenía que soportar la masacre del clan Uchiha de esta manera. Fue realmente inesperado. Pero después de reflexionar, tenía sentido. Dada su fuerza actual, no era sorprendente que el hombre enmascarado se hubiera interesado por él. Realmente estaba considerando unirse. Para sobrevivir por un camino más seguro, Uchiha Haru reflexionó sobre esta pregunta, todavía dudando. El enmascarado continuó. Donde hay luz en este mundo, debe haber oscuridad. Si deseas proteger la paz, la guerra es inevitable. Pero tengo una manera de crear un mundo solo de vencedores y paz eterna. Por eso fundé una organización, Akatsuki, para ayudarme a forjar ese mundo. Haru, únete a mi organización. No te decepcionarás. Haru permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. El hombre enmascarado no insistió más y añadió. Puedo darte tiempo para que lo consideres, pero no demasiado. Espero que la próxima vez que me acerque a ti, hayas tomado la decisión correcta. Con eso, un vórtice giratorio apareció en el aire, y el cuerpo del hombre enmascarado se retorció lentamente y desapareció. Una vez más, Haru se quedó solo en la prisión. Durante todo este tiempo, inconscientemente había considerado al enmascarado como un enemigo. No había previsto un cambio tan significativo al acercarse la noche de la masacre.
Esto realmente puso de relieve la imprevisibilidad del mundo. Si tomara esta decisión, salvo que ocurrieran acontecimientos imprevistos, ni siquiera necesitaría esforzarse para sobrevivir a la noche de la masacre Uchiha. En cuanto a posibles accidentes, no estaba preocupado. Después de todo, antes de que comenzara la masacre, aún contaba con la quinta simulación. Independientemente de lo que sucediera, lo detectaría con antelación. Ahora, la pregunta urgente era, ¿realmente quería proceder de esa manera? En otro lugar, en la cima de la roca Hokage con vistas a la aldea de Konoha, el hombre enmascarado estaba solo, con las manos entrelazadas tras la espalda. Detrás de él, Uchiha Itachi se acercaba paso a paso. ¿Qué deseas discutir?, preguntó Itachi. El hombre enmascarado no se giró, pero habló con indiferencia. Un viejo amigo tuyo podría unirse a nosotros. Cuando ese plan se desarrolle, tendremos una amenaza oculta menos. ¿Viejo amigo? Uchiha Itachi entrecerró los ojos, contempló por un momento y luego preguntó. ¿Uchiha Haru? Afirmó el hombre enmascarado. Era efectivamente él. Itachi frunció el ceño ligeramente, con expresión neutral. Tras una breve pausa, preguntó. ¿Por qué quieres que Uchiha Haru se una? Porque es lo suficientemente fuerte para ser parte de nuestra organización, y necesitamos individuos capaces. El hombre enmascarado se giró para mirar a Itachi, bromeando. Pero es un miembro del clan Uchiha y un viejo amigo tuyo. Pensé que le darías la bienvenida. Pero parece que no es así. Itachi respondió con calma. Esta no es mi decisión. Conoces el acuerdo entre Danzo, el tercer Hokage y yo. No es que yo no pueda tolerar a Uchiha Haru, sino que ellos no pueden. No tengo más remedio que actuar. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse mucho, la voz del enmascarado resonó a sus espaldas. Itachi, no subestimes a Uchiha Haru. Es formidable. Itachi no miró hacia atrás. Él nunca subestimó a nadie. Sin importar el oponente, él siempre lo dio todo y se mantuvo alerta. Además, esta fue la segunda vez que el hombre enmascarado, que decía ser Uchiha Madara, enfatizó el poder de Haru. Ya había colocado a Haru al mismo nivel. A Uchiha Haru no se le podía permitir quedarse. Esto fue por la promesa hecha con Danzo, por Sasuke y por Konoha. Una amenaza tan significativa no podía quedar sin control. Sin embargo, antes de tomar acción, necesitaba informar al tercer Hokage y a Danzo sobre este desarrollo. No mucho después, Itachi apareció silenciosamente en la oficina del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Para entonces, ya había anochecido y la oscuridad envolvía la aldea. Sin embargo, el tercer Hokage, conocido por su diligencia, seguía inmerso en la interminable pila de documentos. En el momento en que Itachi apareció, la pluma en la mano del tercer Hokage se detuvo brevemente antes de reanudar su movimiento. Aunque la fuerza de Sarutobi Hiruzen no rivalizaba con la del primero o segundo Hokage, no era de ninguna manera débil. No es que no se diera cuenta de la entrada de Itachi a su oficina. Itachi, estás aquí, reconoció el tercer Hokage, sin levantar la cabeza, mientras continuaba revisando los documentos. Uchiha Itachi salió de las sombras y se inclinó respetuosamente ante el tercer Hokage. Llegas tan tarde. ¿Qué te trae? La voz del tercer Hokage era envejecida pero gentil y amable, infundiendo una sensación de estabilidad y confianza. Esta fue una de las razones por las que Itachi creyó que Konoha cumpliría su promesa. No confiaba en Danzo, pero tenía fe en el tercer Hokage. Uchiha Haru podría unirse a la organización del hombre enmascarado, afirmó Itachi directamente. El tercer Hokage frunció el ceño y su pluma se detuvo a mitad del trazo. Habiendo decidido eliminar al clan Uchiha, sabía que tenía que ser minucioso. Cuanto menos gente esté concienciada, mejor. Uchiha Itachi fue indispensable para la noche de la masacre. Él confió en Uchiha Itachi. En cuanto al hombre enmascarado, aunque no confiaba en él, con Uchiha Itachi vigilándolo constantemente, nada debería salir mal. Apenas podía aceptarlo. Pero Uchiha Haru, una persona más significaba una amenaza oculta más. Capítulo 58. Justo ahora, el hombre enmascarado me pidió que me reuniera con él y me dio esta noticia, informó Itachi con calma al tercer Hokage. También me advirtió que Uchiha Haru es extremadamente fuerte. El tercer Hokage entrecerró los ojos pensativamente ante las palabras, extremadamente fuerte. Una evaluación como esa viniendo del enigmático hombre enmascarado, que decía ser Uchiha Madara, era difícil de ignorar. El clan Uchiha, antes estaba Uchiha Shisui, ahora Uchiha Itachi, y ahora este otro Uchiha Haru. ¿Nuestro plan, lo sabe Uchiha Haru?, preguntó el tercer Hokage con cautela.
Es posible, respondió Itachi sin dudarlo. Dado que el hombre enmascarado tenía la intención de reclutar a Uchiha Haru, probablemente habría compartido toda la información relevante. El tercer Hokage no dijo mucho más sobre ese punto. Él entendió que si el hombre enmascarado le había confiado a Haru, significaba que Haru no traicionaría su secreto. Después de todo, cuando alguien decide actuar, debe tener algo que ganar. Nunca filtraría planes cruciales con tanta indiferencia. ¿Uchiha Haru también ha despertado el Mangekyou Sharingan?, preguntó el tercer Hokage después de un momento. Por lo que sabía, el Uchiha Haru original solo había despertado el Sharingan de 3 Tomoe y era considerado un Jonin hábil en el mejor de los casos en Konoha. Aunque había matado a Kuroki Raiga, el temido espadachín de los 7 ninja y mensajero de la aldea de la nube oculta, eso por sí solo no hizo sonar las alarmas. Tanto Kuroki Raiga como el mensajero de la aldea de la nube eran oponentes fuertes, ciertamente no débiles. Pero todo dependía de con quién los compararas. Comparado con los Jonin ordinarios, sí, Uchiha Haru era poderoso. Pero definitivamente no al nivel que el hombre enmascarado, que decía ser Uchiha Madara, sugería que era extremadamente fuerte. En otras palabras, incluso si el Uchiha Haru original hubiera estado ocultando su fuerza, como mucho era un Jonin de élite. Era imposible para él estar al nivel de un Kage. No tenía sentido que una potencia del nivel Kage apareciera en Konoha sin el conocimiento del Hokage. Eso simplemente no podía ser verdad. A menos que, se había producido un aumento repentino y masivo en su fuerza. Un aumento así era raro entre los shinobi comunes. Pero el clan Uchiha era diferente. Tenían un método conocido para aumentar rápidamente su poder, el despertar del Mangekyou Sharingan. La expresión de Itachi se tensó mientras procesaba esta posibilidad. ¿Mangekyou Sharingan? Recordó cuidadosamente sus encuentros anteriores con Haru, buscando algo inusual. No encontró ninguno. Surgieron 2 posibilidades. O bien Uchiha Haru realmente no había despertado el Mangekyou Sharingan, o su poder ocular todavía estaba mucho más allá del de Itachi. ¿Pero era realmente plausible la segunda opción? Sus instintos le dijeron que era poco probable. El Mangekyou Sharingan no era algo que despertara fácilmente. Después de una breve pausa, Itachi agregó: escuché del hombre enmascarado que Uchiha Haru posee habilidades físicas extraordinarias. Habilidades físicas extraordinarias. El tercer Hokage reflexionó sobre esto y se permitió una ligera sensación de alivio. Eso fue todo. Las condiciones para despertar el Mangekyou Sharingan fueron duras. Se requirió una estimulación extrema del odio y, lo que es más importante, un talento sin igual. Durante los últimos miles de años, solo un puñado de Uchiha lo habían logrado. Esta generación ya tenía a Uchiha Shisui y Uchiha Itachi. Si hubiera un tercer Uchiha Haru despertado a ese nivel, sería demasiado extravagante. Habilidades físicas extraordinarias. Quizás fue esta habilidad la que llamó la atención del hombre enmascarado. Aunque el tercer Hokage todavía lo encontraba algo incierto, prefería creer que fue la excepcional destreza física de Haru en lugar de un repentino despertar del Mangekyou lo que había atraído el interés del hombre enmascarado. Itachi, ¿qué sugieres que hagamos ante esta situación? Uchiha Itachi respondió respetuosamente: estoy preparado para seguir las órdenes del Hokage. Sí, asintió el tercer Hokage, confiando plenamente en la lealtad de Itachi. No se debe permitir que Uchiha Haru sobreviva. Una voz fría cortó de repente el aire tenso. De entre las sombras, Danzo emergió lentamente. Ni Itachi ni el tercer Hokage se sorprendieron. De hecho, Danzo había estado presente cuando Itachi entró en la habitación, pero había permanecido en silencio, sin que ellos lo reconocieran. No confío en él, dijo Danzo con firmeza. No puedo permitir que sobreviva a la noche del exterminio del clan Uchiha. Hiruzen, entiendes bien que si este plan se descubre, tendrá consecuencias catastróficas para ti, para mí y para toda la aldea. No podemos dejar atrás a Uchiha Haru. La sala quedó en silencio ante la sombría declaración de Danzo. Estaba claro. El destino de Uchiha Haru estaba sellado. Su poder era una amenaza demasiado grande como para ignorarla. Incluso el hombre enmascarado que decía ser Madara lo reconoció. Y así, la tormenta se iba acercando. Un ajuste de cuentas que decidiría el destino del clan Uchiha, y de Konoha mismo, se acercaba rápidamente. Esta vez, tras el último encuentro, Uchiha Haru debió de sentir un profundo odio hacia Konoha. Mantenerlo aquí sería un desastre. Pagaremos el precio por esto tarde o temprano. Itachi, te ordeno que lo mates. Tienes el Mangekyou Sharingan, no será tu rival. La aguda mirada de Danzo se fijó en Uchiha Itachi mientras emitía la orden.
La frente de Itachi se frunció levemente, pero permaneció en silencio, sin aceptar ni rechazar la orden. Siempre había detestado a Danzo, sobre todo por su actitud arrogante y dominante. De no ser por su autocontrol y el recuerdo de su íntimo amigo Uchiha Shisui, Itachi podría haberle lanzado una furia a Danzo en el acto. Al ver el silencio de Itachi, la expresión de Danzo se ensombreció aún más, la ira lo invadía. Sin embargo, no perdió la compostura. Todavía necesitaba que Itachi llevara a cabo ciertas tareas. No había necesidad de fracturar por completo su ya tensa relación. Dirigiendo su mirada al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, Danzo presionó. Hiruzen, debes tomar una decisión pronto. Sabes que Uchiha Haru ya conoce nuestro plan. Cada momento que vive es una amenaza para nosotros. Nadie puede garantizar que no exponga el plan. Si el hombre enmascarado se equivocó una vez, provocando que Uchiha Haru filtrara este secreto al clan, ¿qué tipo de catástrofe enfrentaría Konoha? Con el clan Uchiha dentro y el Kumogakure fuera, no podemos permitir tal situación. Absolutamente no. Las palabras de Danzo pesaron sobre Hiruzen, quien frunció el ceño con más fuerza. La edad había marcado profundas arrugas en su rostro, haciéndolo parecer un pergamino arrugado. Sí. Aunque prefería creer que el hombre enmascarado no se equivocaría, ¿quién podría estar absolutamente seguro? La posibilidad era escasa, pero ¿qué pasaría si ocurriera? El clan Uchiha era el más grande de Konoha, su poder era significativo y nunca debía subestimarse. Si el plan se filtrara y el clan se preparara, la situación resultante sería terrible y las pérdidas catastróficas. Hiruzen exhaló profundamente, decidido. Levantando la cabeza, se encontró con la mirada de Itachi y dijo: Itachi, para asegurar que este plan se desarrolle sin problemas, no tengo más opción que dejarte ir. Itachi asintió en silencio. En un instante, desapareció con una técnica de movimiento corporal. Dentro de la prisión de Konoha, Uchiha Haru estaba entrenando. Aunque sabía con certeza que sobreviviría a la noche de exterminio del clan Uchiha, permaneció vigilante. Para él, aquella noche no era un final sino simplemente una etapa. Todavía quedaba un largo camino por delante, con enemigos más poderosos y mayores desafíos. Solo incrementando continuamente su fuerza podría garantizar la supervivencia. Esta verdad había sido clara para él desde hacía mucho tiempo. Así que entrenó diligentemente, paso a paso, superando sus límites. De repente, los ojos de Haru se abrieron de golpe y su voz se calmó mientras decía: «Estás aquí». Desde la oscuridad que se extendía frente a él, Uchiha Itachi emergió lentamente. Su expresión era fría, con un ligero matiz de intención asesina. Haru pareció percibir algo pero permaneció imperturbable. Después de todo, con su fuerza actual, pocas cosas podrían realmente perturbarlo. Se dio cuenta que además de Itachi, varias figuras acechaban, espiando. Uno era una poderosa figura enmascarada, probablemente el infame hombre enmascarado, y los otros eran más débiles, probablemente agentes de Root. Estoy aquí para matarte. Sabes lo que no debes hacer. Tengo que actuar, dijo Itachi sin rodeos, sin ocultar nada. Haru se rió levemente en respuesta. Se había enfrentado a esta escena innumerables veces antes. Pero esto no era una simulación ni un recuerdo de la noche de la masacre. Era la realidad. La irritación de Itachi creció ante la actitud tranquila de Haru, lo que lo hizo sentir menospreciado. Ese era un sentimiento desconocido para Itachi desde su juventud. Sin más palabras, Itachi actuó instantáneamente. De repente apareció un kunai en su mano. Pero Haru ignoró por completo la espada y lanzó un puñetazo en una postura que ninguna persona común esperaría. Inesperadamente, el golpe conectó. Itachi se tambaleó y cayó al suelo. Una mueca de incredulidad cruzó su rostro. ¿Cómo podría esto ser posible? Desde el momento en que entró, la conversación con Haru había sido con un clon, mientras su verdadero cuerpo se escondía en las sombras. El clon había mostrado el kunai para distraer a Haru y crear una apertura para que el verdadero Itachi atacara y matara de un solo golpe. Cada paso había sido cuidadosamente calculado. La gente común no lo notaría, ¿cómo podría Haru? Sin embargo, Haru permaneció tranquilo, con un brillo burlón en sus ojos. El plan de Itachi era realmente inteligente, pero Haru había peleado con Itachi docenas de veces. Él conocía todos sus movimientos. No era una exageración decir que tan pronto como Itachi pensaba en un movimiento, Haru ya anticipaba el siguiente paso. Esto explica el resultado actual. Itachi se levantó lentamente, sacándose el polvo de la ropa. El ataque fallido no lo frustró, sino que lo entusiasmó.
Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a un oponente tan formidable, la tensión flotaba en el aire. El Mangekyou Sharingan de Itachi parpadeó con renovada intensidad. El hombre enmascarado observaba en silencio desde las sombras, mientras una tormenta silenciosa se gestaba en sus ojos. Cerca de allí, los agentes de Roth apretaron sus armas, listos para la inevitable erupción. La mirada de Haru se movió brevemente, notando el mayor estado de alerta. Este encuentro fue solo el comienzo. Algo más grande, más oscuro y más mortal se avecinaba. Y ambos lados lo sabían. Capítulo 59. Esuosh, Esuosh, Esuosh. Dentro de la estrecha celda, dos figuras se movían con una velocidad extraordinaria. Uchiha Itachi lanzó una implacable descarga de kunais y shurikens, mientras que Uchiha Haru, tranquilo y sereno, esquivaba cada ataque con fluida gracia. Originalmente, Haru tenía muchas maneras más fáciles de terminar esta pelea rápidamente. Técnicas como el elemento madera, las 8 puertas o su dominio elemental podrían haber abrumado a Itachi en instantes. Pero esas eran sus ases ocultos, secretos que aún no estaba listo para revelar. Eso hizo que esta batalla fuera algo problemática. Solo un poco. Con cada día que pasaba, las habilidades de Haru se profundizaban y expandían a un ritmo asombroso. Su fisiología, derivada de Otsutsuki, había superado con creces la fuerza y la resiliencia que poseía al despertar. Agilidad, resistencia, reservas de chakra, autocuración. Todo se había disparado más allá de los límites naturales. Ahora, ya no necesitaba depender de jutsus ostentosos ni de poder elemental. Su cuerpo, mejorado por la línea de sangre Otsutsuki, podía enfrentarse a un prodigio de nivel Kage como Itachi sin flaquear. Por otro lado, Itachi sintió una inquietud desconocida apoderándose de él. Fue como si finalmente hubiera conocido a su némesis destinado. No importaba qué técnica intentaba, Haru parecía ver a través de cada movimiento, cada intención, anticipando su siguiente paso mucho antes de que ocurriera. Itachi se sentía atrapado. Su fuerza limitada, su precisión habitual minada. La frustración de ser superado lo carcomía, pero no podía hacer nada al respecto. Por mucho que le doliera, tenía que aguantar. Esto no podía continuar. Itachi se decidió. Tras intercambiar golpes y fintas durante un rato, quedó claro que no podía derrotar a Haru con lo básico. Era hora de desatar su verdadera habilidad, algo de lo que se enorgullecía, su maestría en la ilusión. No creía que Haru pudiera vencerlo en este ámbito. En un instante, Itachi retrocedió y activó su Mangekyou Sharingan. La luz carmesí brilló amenazadoramente en la celda en penumbra, provocando un escalofrío en el observador enmascarado y en el grupo de agentes de la raíz Yanbu que observaban en silencio cerca. El excepcional Mangekyou Sharingan, un antiguo y poderoso Kekkei Genkai, había despertado. Todos comprendieron esta señal. Itachi iba en serio. Haru permaneció inquebrantable. Él también poseía el Mangekyou Sharingan, pero no le servía de nada ocultar su verdadero poder aquí. En lugar de eso, activó su Mangekyou Sharingan eterno, el diseño clásico de 3 Tomoe, para enfrentar el ataque de Itachi. 3 Tomoe contra Mangekyou. En teoría, la contienda parecía desequilibrada. Sin embargo, la tensión en la sala era palpable. Los agentes de la raíz y los Anbu exhalaron al unísono, percibiendo la gravedad de la batalla. El cambio de Itachi significaba que esta pelea pronto alcanzaría un clímax decisivo. La expresión del enmascarado se ensombreció de interés. Aunque pretendía reclutar a Haru para su oscura organización, no iba a intervenir ahora. Esta pelea era una prueba que Haru debía superar para demostrar su valía. Si Haru fallaba, el hombre enmascarado no se arriesgaría a un conflicto con Itachi por él. Además, tenía curiosidad de hasta dónde había llegado realmente Itachi, el prodigio del clan Uchiha. La batalla comenzó. Aunque para los extraños la pareja parecía casi inmóvil, todos los presentes sabían que se avecinaba una confrontación mortal, una que iba mucho más allá de lo físico. Este era el reino del Genjutsu. Ilusiones. Un dominio donde solo los verdaderamente sintonizados podían percibir el cambiante campo de batalla. Quienes estaban atrapados en él podían saborear el peligro como un veneno amargo. Especialmente cuando uno se enfrenta a un Uchiha que empuña el Mangekyou Sharingan, las ilusiones se convirtieron en algo más que un engaño. Aplastaban la realidad. Apenas unos momentos después, Haru ya había enfrentado a Itachi en 3 duelos de Genjutsu separados. Debido a que se le prohibió revelar directamente su propio Mangekyou Sharingan, muchas de las técnicas de Haru estaban restringidas. Sin embargo, su poder ocular siguió siendo auténtico. La fuerza de su Sharingan no vaciló ante lo que se mostraba o se ocultaba.
Ese equilibrio le dio una ventaja en estas batallas de la mente. Las ilusiones de Itachi eran legendarias, mortales incluso para oponentes de nivel Kage. El propio Orochimaru sufrió graves pérdidas atrapado en el genjutsu de Itachi. Así que había mucho en juego. Aunque estaba confinado en esta pequeña prisión, los sentidos de Haru lo proyectaron a un vasto infierno. Un mar interminable de llamas rugía a su alrededor, un calor tan real que le quemaba el alma. Suspendido en el aire estaba Itachi, divino y sereno. Con un simple movimiento de su mano, el océano ardiente avanzó, rompiendo en olas monstruosas como una bestia voraz, con la intención de consumir a Haru por completo. Pero toda esta furia, el resplandor, el rugido atronador, era una ilusión. Un engaño visual, una pesadilla inventada, diseñada para quebrantar el espíritu. Aún así, Haru permaneció impasible. Pero solo cuando estás dentro comprendes realmente lo aterradoras que pueden ser las ilusiones. Claramente, la mente sabe perfectamente que todo es falso, pero el cuerpo reacciona instintivamente, afectado por el calor abrasador y opresivo que parece quemar de adentro hacia afuera. Sin embargo, Uchiha Haru permaneció tranquilo, su habitual comportamiento indiferente e inquebrantable. Él simplemente observó mientras el dragón de fuego llameante se dirigía hacia él, sin esquivarlo, sin bloquearlo, sin contraatacar. Entonces, justo cuando el dragón de fuego estaba a punto de engullirlo, se desvaneció en el aire. El entorno volvió a su forma original, y el caos fue reemplazado por una calma inquietante. La frente de Uchiha Itachi se frunció ligeramente. Tratar con Haru fue mucho más difícil de lo que había anticipado. No porque Haru hubiera bloqueado varios ataques seguidos, sino por la facilidad con la que lo había hecho. Manteniéndose firme, Haru parecía ver a través de cualquier ilusión, por realista o elaborada que fuera. Desde la perspectiva del Sharingan de 3 Magatamas, la habilidad de Haru era extraordinariamente poderosa. Incluso antes de que Itachi despertara su Mangekyou Sharingan, no poseía una percepción tan aguda. Una leve sonrisa tiró de la comisura de los labios de Haru. Estas ilusiones eran realmente potentes, más que suficientes para abrumar a los oponentes comunes. Pero Haru no era un ninja común y corriente. Aunque muchas de sus habilidades fueron suprimidas en este enfrentamiento, seguía siendo una potencia de nivel Kage, confiando únicamente en el poder de su Sharingan de 3 Magatamas y su físico mejorado por Otsutsuki. Derrotar a alguien de su calibre solo con ilusiones era un sueño lejano. HMPH. El resoplido frío de Itachi rompió el silencio, había una pizca de molestia en su voz por la actitud despreocupada de Haru. Todo esto había sido solo una prueba. La verdadera técnica, esa de la que se enorgullecía, aún no se había desatado. Tsukuyomi. De repente, los ojos de Itachi brillaron con una extraña luz carmesí, la firma de su Mangekyou Sharingan activándose. Su genjutsu único Mangekyou Sharingan, Tsukuyomi, se desató en un instante. Esta técnica era la cumbre del asalto mental, capaz de aprisionar a la víctima en una pesadilla interminable. Una vez atrapada, su vida y su muerte dependían completamente del capricho de Itachi. Era el tipo de ataque que podía poner fin a una batalla decisivamente en un instante. Pero el coste fue inmenso. El uso de Tsukuyomi debilitó severamente el poder del Mangekyou Sharingan y drenó una parte significativa de las reservas de chakra de Itachi. Cualquiera de las consecuencias podría dejar a Itachi vulnerable, exhausto, desorientado y débil. Si la técnica falla o es interrumpida por el oponente, la reacción puede ser catastrófica. Nunca fue una herramienta que se pudiera utilizar de forma imprudente. Pero Itachi se enfrentó a Haru con absoluta confianza. Esto no era arrogancia ni subestimación, sino un claro reconocimiento de la brecha existente entre el Sharingan de 3 Magatama y el Mangekyou Sharingan. Esa brecha era enorme, imposible de salvar por cualquier otro medio. Cerca de allí, los agentes de Root, los shinobi con capas oscuras y el observador enmascarado que observaba la batalla parpadearon en reconocimiento cuando se lanzó el genjutsu mortal. Dentro de esa distancia tan corta, no había forma concebible para que Haru evitara ser atrapado en Tsukuyomi. Una vez atrapados, la batalla terminaría. La superioridad de Itachi era indiscutible. El hombre enmascarado sintió un poco de decepción, pero también estaba inquieto. Si era tan fácil tratar con Haru, ¿cómo había logrado sobrevivir tanto tiempo? ¿Por qué su actuación esta noche fue tan diferente de lo que el hombre enmascarado había conocido? ¿Había todavía alguna esperanza para que Haru cambiara la situación? Con sus dudas creciendo, el enmascarado fijó su mirada intensamente en los dos enfrentados en batalla. Cuando Tsukuyomi envolvió a Haru, este fue arrastrado al mundo de pesadilla del genjutsu.
Una luna roja como la sangre colgaba amenazante en un cielo rojo como la sangre. El suelo, debajo, estaba empapado de carmesí. Haru estaba atado fuertemente a una cruz, completamente inmovilizado, pero su expresión permanecía serena, impávida ante la prisión mental. Frente a él, estaba Itachi sosteniendo una espada samurái, con la emoción reflejada en su rostro. Reconoció que Haru era realmente un adversario digno. Ya sea en combate físico, ninjutsu o dominio de las ilusiones, Haru rivalizaba con él. Sin embargo, el poder del Manjeki Sharingan y la técnica exclusiva Tsukuyomi le dieron a Itachi una ventaja decisiva. Itachi dijo en voz baja: «Fuiste descuidado. El Sharingan de 3 Magatamas y el Manjeki Sharingan se encuentran en niveles completamente diferentes. Solo quienes lo poseen comprenden verdaderamente su abrumador poder. Encontrarás paz solo en la muerte bajo mi Tsukuyomi». Paso a paso, Itachi avanzó hacia Haru. Pero a medida que se acercaba, múltiples imágenes de Itachi comenzaron a manifestarse. Donde había solo uno, ahora había 5, luego 10, luego docenas de Itachis, rodeando a Haru en una masa densa y arremolinada. Todos sacaron sus espadas samuráis al unísono y las lanzaron hacia Haru. De repente, en la realidad, el brillo carmesí del Manjeki Sharingan de Itachi parpadeó intensamente antes de desvanecerse lentamente. 2 rayas de lágrimas de sangre recorrieron las mejillas de Itachi. Se los secó, frotándose los ojos, sintiéndose mareado y completamente agotado. Estas fueron las consecuencias del lanzamiento de Tsukuyomi. Pero esta vez, el debilitamiento fue peor de lo habitual. Afortunadamente, la batalla había terminado. En ese momento, la figura de Itachi se congeló. Capítulo 60. ¡No! Uchiha Itachi de repente se puso alerta. Acababa de darse cuenta de que algo andaba mal. Uchiha Haru, que estaba parado frente a él, había desaparecido. Desaparecido. ¿Qué significa eso? Una vez que alguien queda atrapado en su Tsukuyomi, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de moverse. Estaba 100% seguro. En otras palabras, su Tsukuyomi no había funcionado en absoluto en Haru. La expresión de Itachi se volvió solemne. En ese mismo momento, una figura emergió silenciosamente detrás de él, presionando un kunai contra su espalda. Era Uchiha Haru. Itachi se congeló, la incredulidad se reflejó en su rostro. «Perdiste», dijo Haru con calma. Los agentes de Roth y los Anbu que observaban la pelea estaban todos atónitos. ¿Qué acababa de pasar? Hace unos momentos, Uchiha Haru pareció haber sido atrapado por el Tsukuyomi de Itachi. Luego desapareció, solo para reaparecer detrás de Itachi, poniendo la batalla patas arriba. Pero ninguno de ellos podía comprender cómo había sucedido. Solo el ojo del hombre enmascarado se entrecerró con cautela. Puede que otros no hayan comprendido la verdad, pero él no. Como shinobi de nivel Kage que maneja el Manjeki Sharingan, sería vergonzoso que lo pasara por alto. La verdad era que el único que luchaba contra Itachi era el clon de sombra de Haru. Todos saben que un clon de sombra posee solo una fracción del poder del original y desaparece inmediatamente al recibir daño. Por eso Haru había desaparecido. El verdadero Haru había estado escondido en las sombras, esperando el momento perfecto, el instante en que Itachi bajara la guardia, para terminar la pelea. ¡Qué fuerza tan aterradora! ¡Qué cálculo tan aterrador! Incluso el hombre enmascarado no se había dado cuenta de la verdad hasta que Haru se reveló. Pero lo que lo sorprendió aún más fue el hecho de que Itachi, con su Manjeki Sharingan, había sido completamente engañado por un clon. Era algo que antes habría considerado imposible, pero que había sucedido ante sus ojos. Esto despertó una alerta en lo más profundo de él. Aunque Haru lo había herido previamente debido a un momento de descuido, el hombre enmascarado seguía confiando en su propio poder. Con Kamui a su disposición, pocos podían esperar derrotarlo. Haru era fuerte, pero seguramente no uno de esos pocos. Ahora, ya no estaba tan seguro. Su organización necesitaba sangre nueva y había estado considerando a Haru. ¿Pero de qué servía un subordinado al que no podía controlar? Si no podía dominar a Haru con una fuerza abrumadora, entonces intentar reclutarlo solo podría invitar al desastre. Aún tenía cartas de triunfo, armas que podían destruir casi cualquier cosa a su paso. Pero no estaban destinados a usarse a la ligera. Es mejor renunciar al riesgo que apostar con una fuerza que quizá no pueda controlar. Dentro de la prisión, Uchiha Itachi no se rindió tras ser inmovilizado. En cambio, inmediatamente realizó un jutsu. Técnica de sustitución. Como era de esperar de Uchiha Itachi, un supergenio de Konoha, pocas veces visto en un siglo.
Su adaptabilidad, rapidez mental y velocidad de sellado eran de primera categoría. Aro había visto muchos shinobi de nivel Kage en simulaciones de batalla, pero solo el primer y segundo Hokage reencarnados podían compararse con Itachi en estas áreas. Danzo y Orochimaru estuvieron cerca, pero se quedaron cortos. Al ver la técnica activada, Aro no lo dudó. Empujó su kunai hacia adelante, el frío acero brilló siniestramente en la tenue luz de la prisión. A tan corta distancia, fallar era prácticamente imposible. Especialmente con el cuerpo de Aro mejorado por Otsutsuki, su fuerza física bruta por sí sola lo colocaba firmemente entre los luchadores de nivel Kage. Escapar de él no fue una tarea fácil. Pero incluso él se sorprendió por la velocidad de lanzamiento de Itachi. Fue casi instantáneo. En menos de una décima de segundo, su espada atacó, pero algo andaba mal. No sintió ninguna resistencia, ninguna sensación de acero perforando la carne. Entonces, la forma de Itachi brilló y se disolvió en una nube de cuervos. Ilusorio. Etéreo. Aro inmediatamente aceleró el empuje. Estallido. Un barril redondo de madera cayó al suelo con un kunai incrustado profundamente en su superficie. La sangre goteaba de la espada. La sangre de Itachi. No muy lejos, los cuervos dispersos se reunieron nuevamente, formando a Itachi una vez más. Se quedó de pie, con el rostro pálido, su expresión una vez serena estropeada por vetas de lágrimas de sangre que fluían de ambos ojos. Cubriéndose la espalda con una mano, enfrentó a Aro, manteniendo su posición con cautela. Hacía apenas unos instantes, Itachi había aprovechado la suposición de victoria de Aro para activar la técnica de sustitución. Aunque había escapado por poco de la muerte, aún así había sido herido. Entre el costo anterior de lanzar Tsukuyomi y esta lesión, ya no tenía fuerzas para luchar. Ejecutó una técnica de parpadeo corporal, desapareciendo entre las sombras. Aro no hizo ningún movimiento para perseguirlo. Ahora no era el momento para un conflicto prolongado. También necesitaba un entorno tranquilo para completar su simulación final. Los miembros circundantes de la organización Anbu y Roth estaban en shock. De hecho, Uchiha Itachi era extremadamente poderoso. Esto quedó claro en la batalla que acaba de ocurrir. Si alguno de ellos tuviera que enfrentarse a Uchiha Itachi, no tendría ninguna posibilidad. Lo más probable es que muriera al instante. Pero incluso un ninja genio como él fue derrotado. Derrotado por Uchiha Aro. Aunque no comprendieron del todo los detalles de la pelea, el resultado fue claro como el día. Uchiha Itachi había perdido. ¿Y quién lo derrotó? ¿Quién exactamente fue Uchiha Aro? La mirada del hombre enmascarado se volvió más seria, una luz oscura parpadeó en su Mangekyou Sharingan. Cada vez que se topaba con Uchiha Aro, este lo sorprendía. Primero, su brutal destreza física al aniquilar a Kuroki Raiga. Luego, durante su primer encuentro, Aro había logrado herirlo aprovechando un descuido e incluso interrumpió su Kamui. Y ahora había derrotado a Uchiha Itachi. Y no solo con fuerza bruta. Su habilidad en genjutsu, ninjutsu, estrategia de combate y sincronización había alcanzado un nivel casi absurdo. Un hombre así, si se utilizara correctamente, sería un activo inconmensurable. ¿Pero se podría controlar una fuerza así? Esa pregunta rondaba sus pensamientos. ¿Qué? Uchiha Itachi fue derrotado. La voz de Danzo tembló por la sorpresa, incapaz de ocultar la incredulidad en su tono. Este era Uchiha Itachi, un prodigio poco común no solo del clan Uchiha, sino de todo Konoha. Se matriculó en la academia a los 6 años, se graduó en un solo año, se convirtió en Chunin a los 10 y se unió al Anbu a los 11. A los 13 años ya lideraba un escuadrón Anbu. Despertó el Mangekyou Sharingan a una edad notablemente joven. Para ser sincero, Uchiha Itachi había alcanzado un reino que incluso Danzo luchaba por comprender. Sin embargo, había perdido. ¿Cómo podría esto ser posible? Al otro lado de la habitación, el habitualmente sereno tercer Hokage miraba fijamente el informe que tenía en la mano, sumido en sus pensamientos. Este incidente claramente también lo conmocionó. ¿Itachi luchó con todo su poder? Danzo entrecerró los ojos. La sospecha y la frialdad se mezclaban en su expresión. Esta era la única explicación que estaba dispuesto a aceptar. Uchiha Itachi debe haber bajado la guardia. De lo contrario, ¿cómo podría perder? Este era Uchiha Itachi, el prodigio de Konoha, que portaba un Mangekyou. ¿Cómo podría caer ante Uchiha Aro, quien solo poseía un Sharingan completamente desarrollado con 3 Tomoe? Parecía imposible. Frente a Danzo, algunos shinobi de raíz y Anbu que habían presenciado la batalla intercambiaron miradas. La vacilación nubló sus rostros. Ese nivel de combate estaba mucho más allá de su comprensión.
No podían decir si Itachi había subestimado a su oponente o no. Después de un momento de silencio, uno de los shinobi habló. Señor Danzo, en mi opinión, Uchiha Itachi no parecía estar conteniéndose. Vimos a Uchiha Haru casi matarlo con nuestros propios ojos. Los demás asintieron. Incluso recordar ese momento les dio escalofríos. Si eso era actuar, entonces era demasiado convincente. ¿Uchiha Itachi resultó herido? Danzo preguntó fríamente. Sí, señor, confirmó el ninja. Uchiha Haru lo apuñaló por la espalda con un kunai. Y tras usar el Manjeki Sharingan, Itachi ya estaba agotado. Creo que estaba gravemente herido. HMPH. Danzo asintió lentamente, con el ceño fruncido. El tercer Hokage se sentó en silencio, sumido en una profunda contemplación. Con razón Itachi no había regresado para presentar su informe. Ahora tenía sentido. Estaba herido. A diferencia de Danzo, Hiruzen tenía absoluta confianza en Uchiha Itachi. Él creía que Itachi serviría a la aldea con todas sus fuerzas. También creía que Itachi nunca fingiría una derrota. Si perdió, entonces significaba que realmente perdió. No podía haber engaño. Sus pensamientos comenzaron a desviarse en otra dirección. ¿Cómo deben manejar a Uchiha Haru? ¿Deberían verlo reclutado por la misteriosa organización del hombre enmascarado? ¿O deberían encontrar otra forma de neutralizarlo? Ninguna de las opciones parecía ideal. Después de todo lo que sucedió, Uchiha Haru probablemente ya no tenía ninguna lealtad hacia Konoha. De hecho, sería optimista pensar que no se convertiría en un enemigo declarado. ¿Alguien así guardaría los secretos de Konoha? Permitir que un enemigo potencial del pueblo permaneciera libre era un enorme riesgo. Matarlo solucionaría todo. Pero matar al hombre que derrotó a Uchiha Itachi no era algo que pudieran lograr fácilmente. El precio sería enorme. Danzo permaneció en silencio, claramente perdido en sus propios pensamientos. Él también estaba luchando con el mismo problema. ¿Quién habría pensado que, justo cuando se acercaba la noche del exterminio del clan Uchiha, surgiría una complicación tan peligrosa? Iba a ser difícil.